La Organización de Estados Americanos celebró este miércoles una sesión extraordinaria para considerar la situación en Venezuela, donde el presidente interino Juan Guaidó ha liderado la llamada Operación Libertad, con un grupo de militares en contra del dictador venezolano Nicolás Maduro. El representante de Venezuela ante ese organismo, nombrado por Guaidó, Gustavo Tarre, solicitó la reunión a raíz de los acontecimientos del pasado martes, con el levantamiento cívico-militar convocado por la oposición que busca poner fin a la usurpación del poder por parte de Maduro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, apoyó la adhesión del ejército venezolano al presidente Guaidó y respaldó un proceso de transición pacífica. Los miembros del Consejo Permanente de la OEA, reunidos este miércoles en sesión extraordinaria con carácter de urgencia, expresaron su preocupación por la escalada de violencia del régimen de Nicolás Maduro contra los manifestantes. Exigieron también fuertes medidas del organismo en contra de la dictadura venezolana y reiteraron su apoyo al presidente interino Juan Guaidó en su lucha por restablecer la democracia en Venezuela. Good afternoon, Buenas tardes, distinguidos representantes. Quisiera declarar abierta la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de conformidad con las disposiciones del artículo 14 del Estatuto del Consejo Permanente y el artículo 37 del reglamento. La reunión ha sido convocada a solicitud de la Misión Permanente de Venezuela, tal como se indica en el documento CP 8275/19, a fin de considerar el tema, la situación en Venezuela. De conformidad con las disposiciones del artículo 43 del reglamento del Consejo Permanente, procederemos a adoptar el orden del día para esta reunión, documento CP OD 2224/19. Si no hay objeción, queda adoptado el orden del día. Trataremos ahora el segundo punto en el orden del día, que es la situación en Venezuela. Me complace darle la palabra al representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, Gustavo Rey Briceño. Embajador Rey, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Estimados distinguidos embajadores, mucho les agradezco su presencia en una tercera sesión en el mismo día del Consejo Permanente para un breve comentario que quería hacerle en relación a lo ocurrido en Venezuela en el día de ayer. Como es de conocimiento de todos ustedes, más de 60 países, la mayoría de las democracias del mundo, han reconocido a Juan Guaidó como presidente provisional legítimo de Venezuela. Por lo tanto, decir que lo que sucedió ayer en Caracas fue un intento de golpe de Estado no solo es incorrecto, sino sencillamente un último gesto incomprensible de apoyo a la dictadura usurpadora de Nicolás Maduro, causante de la mayor catástrofe humanitaria, económica y política que ha conocido este continente en toda su historia. En cumplimiento de la Constitución, Juan Guaidó asumió hace 3 meses la presidencia de Venezuela dentro de las atribuciones que como presidente de la Asamblea Nacional le confiere la Constitución. Ayer pidió a la Fuerza Armada defender la legalidad que representa y es bueno recordar que la suya es la única que existe en Venezuela. Después de haber dado el paso de asumir las competencias presidenciales en contra del régimen usurpador y lograr el reconocimiento internacional antes mencionado, Guaidó necesita probar que el régimen está en sus últimos estertores y también que dentro de la Fuerza Armada hay venezolanos que no pueden soportar ver la postración y miseria a la que el régimen chavista está condenando a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. No es casualidad que la Operación Libertad, como se denominó
el acto político iniciado ayer comenzara con la liberación de Leopoldo López, dirigente popular apresado en forma arbitraria y condenado a 14 años de prisión por el delito de incitación subliminal a la violencia. El tribunal oyó varios discursos de Leopoldo López antes de sentenciar y determinó que si bien no había ninguna alusión a actos violentos, de manera subliminal el dirigente político incitaba a hechos de violencia. Tan injusta fue esa condena como hermoso resultó su liberación en la madrugada de ayer. Maduro y quienes lo apoyan han adquirido una responsabilidad criminal gravísima al utilizar la fuerza para atacar a los ciudadanos que salieron a la calle a gritar libertad y a poner fin a la opresión. Hay algunos hechos muy notables que es interesante destacar en relación a lo ocurrido el día 30 de abril. En primer lugar, una desaparición durante prácticamente todo el día del gobernante usurpador. Solo vino a aparecer en la cámara de televisión a las 10 de la noche y el silencio de su gobierno fue estruendoso. No hubo ningún pronunciamiento unificado de las Fuerzas Armadas, solo una intervención del general Padrino López, ministro de la Defensa, mientras que las guarniciones de todos los estados guardaron silencio. El ministro de la Defensa se expresó igualmente por la vía del tuit. Quisiera ver en pantalla el PowerPoint que tenemos. No aparecen las pantallas individuales. Ahí pueden ver ustedes dos tweets que aparecieron cronológicamente ordenados. Primero fue el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien dice: rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror. Tuit del general Padrino López: rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia a las calles de Venezuela. Los pseudo líderes políticos que se han colocado al frente de este movimiento subversivo han empleado tropas y policías con armas largas, etcétera, etcétera. Ven ustedes que ni siquiera se intenta hacer pública alguna diferencia con las órdenes que se reciben directamente de La Habana. Ya no solamente se obedecen las órdenes, sino que hasta el contenido de las declaraciones viene escrito desde Cuba. El día de ayer hubo violencia y hubo represión. Y quisiera solamente presentar una imagen que quizás muchos de ustedes han visto y que ruego que sea colocada en la pantalla. Esta es una tanqueta que agrede a los manifestantes y fíjense ustedes cómo no le importa atropellar a los manifestantes, a pasarles por encima. Afortunadamente el manifestante herido, un joven menor de 20 años, solo sufrió una fractura de la cadera, pero la sevicia y la crueldad que se evidencia en estas imágenes es extremadamente reveladora de una psicología colectiva que nadie puede sentir que es humana. En el día de ayer se notó una presencia menor de las fuerzas irregulares, milicianos y colectivos armados. Estaban en las calles, pero su participación fue careció de coordinación y la presencia fue significativamente menor que en días o meses anteriores. El llamado que realizó el gobierno a una gran concentración pública en el Palacio de Miraflores no fue atendido por nadie.
No es que hubo una manifestación con pocas personas, es que nadie acudió al Palacio de Miraflores a expresar respaldo a Nicolás Maduro. La comunidad internacional se pronunció en favor de Guaidó con muy pocas excepciones. Y como resultado de todo esto, de todos estos eventos, Maduro tendrá aún menos capacidad para enfrentar diversas crisis que lo agobian: escasez, inflación, asfixia económica y destrucción de toda la infraestructura. Todo esto constituye, a nuestro modo de ver, un mensaje a los países que aún sostienen al dictador Maduro. No ha extrañado a nadie que los únicos apoyos exteriores explícitos recibidos por Maduro hayan venido de los habituales clientes interesados de la dictadura, empezando por la tiranía cubana, junto con el gobierno de Vladimir Putin en Rusia, y todos los que aún mantienen sus respectivas sucursales del chavismo en América, como Evo Morales o Daniel Ortega. Es triste ver voceros de fuerzas democráticas inmunes al drama que padece el pueblo venezolano salir en tímida y velada defensa de un tirano cruel e incapaz que ha transformado a un país rico en la segunda nación más pobre del continente. Pensamos nosotros que desde ayer no caben posiciones intermedias ante lo que sucede en Venezuela. Entre la opresión y la libertad, entre el hambre y la vida, entre Maduro y Guaidó, todo lo que sea equidistancia resulta indecente para cualquier demócrata. La realidad obliga a ser coherente. O se defiende los principios democráticos o se respalda a la dictadura. El obispo Desmond Tutu decía en Sudáfrica que entre el opresor y el oprimido, la neutralidad significa colocarse del lado del opresor. El gobierno del presidente Guaidó quiere expresar, mediante mis palabras en esta sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la voluntad de continuar una lucha por restablecer la democracia. No escondemos que ayer hubiésemos preferido un resultado distinto. Estuvo muy cerca el dictador de abandonar el país. Todos sabemos que había negociaciones en curso. El silencio del gobierno fue una indicación de la grave crisis que vivía. A última hora, y por una presión muy fuerte de Cuba y de Rusia, Maduro no renunció como se esperaba que hiciera, pero eso no significa que haya salido fortalecido. Todo ello constituye la aceleración de un proceso que inevitablemente va a conducir a su salida. Lo lamentable es que cada día que transcurre con la usurpación en vigencia, mueren niños, mueren enfermos, ocurren muertes, se intensifica la miseria y el hambre en un proyecto que tiene una característica esencial: no tiene futuro. Maduro no ha dado a conocer ningún plan para enderezar la situación de Venezuela. No tiene ningún aliado que esté dispuesto a arriesgar cantidades de dinero o de fuerza militar o de fuerza política suficientes para mantenerlo allí. Es una especie de marioneta de un juego geopolítico internacional para el caso de algunos países. Es un instrumento de subsistencia para la dictadura cubana, que aún recibe 55.000 barriles diarios de petróleo a un precio irrisorio. Pero las perspectivas de futuro de Nicolás Maduro y de aquellos que en Venezuela le apoyan son extremadamente reducidas. Hoy, 1 de mayo, continúan las manifestaciones, como van a seguir continuando en Venezuela, y a pesar del cansancio, a pesar de haber pasado casi todo el día en la calle, el pueblo venezolano volvió a salir hoy y se encuentra reunido en las principales ciudades del país. Tenemos noticias de hechos de represión violenta, incluyendo un fallecido en la ciudad de Caracas, y de concentraciones multitudinarias en el resto de las ciudades de Venezuela. Esta lucha va a continuar, y la invitación que nosotros queremos hacer a la Organización de Estados Americanos es analizar con mucho detenimiento lo que está ocurriendo en Venezuela. Entender que no existe por parte del gobierno del presidente Guaidó una negativa sistemática al diálogo.
Lo que existe es una experiencia de 3 procesos de diálogo en los cuales la dictadura ha actuado con engaño que incluye a su santidad el Papa Francisco, que incluye a cancilleres de varios países aquí representados y que para la dictadura de Maduro solo significan esas negociaciones oxígeno y tratar de desmovilizar la calle. La posibilidad de realizar elecciones libres en Venezuela con Nicolás Maduro en la presidencia de la República es la negación de toda elección libre. La experiencia que tenemos en materia electoral es algo que no puede pasarse por alto y, en consecuencia, cualquiera que sostenga que la oposición debe negociar elecciones sin que ello suponga la salida de Maduro es un engaño al cual hay que ver con extremo cuidado. Vamos a continuar en esta misma lucha. El presidente Guaidó sigue en la calle. Va a enfrentar posiblemente órdenes de detención. Está dispuesto a correr cualquier riesgo y en ese sentido le solicitamos a los países aquí representados un respaldo a quien representa realmente el contenido de la Carta Democrática de esta organización, el contenido de lo que es la democracia en el mundo y una lucha de un pueblo que busca recuperar la dignidad, recuperar el ejercicio pleno de su soberanía, recuperar la administración de sus recursos de manera honesta, verse libre del crimen organizado y del narcotráfico y poder contar en el plazo más breve posible con elecciones libres en las cuales el pueblo venezolano exprese con plena y legítima participación de todos los actores políticos, puede expresar su voluntad. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Ambassador. Thank you very much for your presentation. I now offer the floor to delegations. Ambassador from Peru, you're recognized. Muchas gracias, señor presidente. Voy a proceder a leer el comunicado del Grupo de Lima adoptado ayer en la reunión virtual de los cancilleres de sus países miembros. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, miembros del Grupo de Lima, 1. Expresan su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para recuperar la democracia en Venezuela y rechazan que dicho proceso sea calificado como golpe de Estado. 2. Exigen el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos y en particular de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de todos los líderes de las fuerzas políticas democráticas venezolanas, así como la liberación inmediata de los presos políticos. 3. Renuevan su llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que manifieste su lealtad al presidente encargado, Juan Guaidó, en su función constitucional de comandante en jefe de la misma y para que, fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la nación y no al de una persona, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos. 4. Conminan a Nicolás Maduro a cesar la usurpación para que pueda empezar la transición democrática, la normalización constitucional y la reconstrucción económica y social de Venezuela. 5. Advierten sobre la responsabilidad directa de Nicolás Maduro y de los cuerpos armados y de inteligencia al servicio de su régimen ilegítimo por el uso indiscriminado de la violencia para reprimir al proceso de transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. 6. Instan a la comunidad internacional a seguir con atención la evolución de los acontecimientos y a ofrecer su apoyo político y diplomático a las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano de volver a vivir en democracia y libertad sin la opresión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro. 7. Se declaran en sesión permanente y deciden reunirse de manera presencial el próximo viernes 3 de mayo en la ciudad de Lima, Perú. Muchas gracias. Thank you. I now recognize the ambassador from Argentina. Gracias, señor presidente. Nos encontramos ante acontecimientos que pueden cambiar la historia de un país. El pueblo venezolano se ha manifestado pacíficamente para que el régimen de Maduro cese y ha recibido a cambio una represión salvaje. Sabemos por distintas fuentes que las Fuerzas Armadas
están reviendo su rol y muchos de ellos ya han elegido estar junto al pueblo que juraron defender cuando abrazaron esta profesión. Quiero sumarme a las palabras que ha leído el embajador de Perú, que ayer el Grupo de Lima, integrados por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, con los que tenemos el honor de compartir esa sesión que se produjo ayer vía conferencia, y el Grupo de Lima se manifestó claramente a favor del pueblo venezolano, apoyándolo en una difícil jornada para recuperar la democracia, y también se ha renovado el llamado a la Fuerza Armada Nacional para que manifieste su lealtad al representante ungido por la única estructura democrática que sigue en pie, la Asamblea Nacional. Nosotros creemos, y lo ha dicho ayer nuestro presidente, que la falta de democracia no es solo un asunto político, sino que trae consigo la falta de energía, el desabastecimiento, la persecución política, expropiaciones, la militarización de la política, la desmesura personalista, la paranoia en el ejercicio del poder. También creemos que, al mismo tiempo, la historia en los últimos 20 años de Venezuela dejan una lección y una advertencia para toda nuestra región. Cuando las democracias se desvían hacia los personalismos mesiánicos y en el populismo, tarde o temprano se transforman en dictaduras. Nosotros en la Argentina pasamos por esto, por eso más que nunca decimos: fuerza Venezuela, tenemos que salir entre todos adelante, y esta casa debe acompañar este proceso y declararse en sesión permanente, utilizando la arquitectura institucional de la organización para acompañar al pueblo venezolano. Muchas gracias. Thank you. The ambassador from Brazil is recognized. Gracias, señor presidente. Señor secretario general adjunto, estimados colegas del Consejo Permanente. Brasil agradece a la misión de Venezuela por haber solicitado esta reunión extraordinaria del Consejo para poder considerar los graves acontecimientos que afectan a ese país. Por lo menos desde hace 4 años hemos seguido con preocupación el continuo deterioro político, económico, social y humanitario en aquel país hermano. La Asamblea General de junio del año pasado, al reaccionar sobre el paraguas de la Carta Democrática Interamericana, denunció el proceso que se celebró en Venezuela, un proceso electoral que no contó con la participación de todos los actores jurídicos, no respetó las garantías de un proceso libre y justo y transparente y democrático. En enero de este año, el Consejo Permanente decidió no reconocer un nuevo mandato del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2008. En ese entonces, en enero, el poder soberano del pueblo venezolano fue usurpado por un régimen de facto. Desde hace 15 años, la organización reconoce que la ruptura del orden democrático no se da solamente en la modalidad de los antiguos golpes de Estado, y el caso de Venezuela consolidó una nueva modalidad de golpe de Estado, una modalidad diferente, más insidiosa y prolongada en el tiempo de lo que eran los golpes de Estado del pasado. Nos estamos refiriendo a maniobras que dan como resultado un deterioro de las instituciones democráticas, una usurpación de las competencias constitucionales y que llevan a última instancia a una dictadura y la búsqueda de perpetuación en el poder. Tampoco es novedad que regímenes autoritarios busquen jugar con las palabras, como si nuevos lenguajes y nuevas narrativas pudiesen alterar la realidad nuda y cruda. Señor presidente, es preciso que quede claro hoy aquí en nuestro debate que el proceso de transición democrática y constitucional en curso, encabezado por el presidente encargado Juan Guaidó, no puede de ninguna manera ser perturbado cuando es abordado por nosotros. Su objetivo es precisamente poner fin a un golpe de Estado. Ayer, un miembro del régimen ilegítimo venezolano ante Naciones Unidas afirmó
al referirse a la seriedad de esta situación, como parece ser una broma, que el régimen de Maduro podría permanecer durante más de 20 años más. Y debemos preguntarnos, señor presidente, si realmente algún miembro de este Consejo Permanente podría desear que permanezca durante más de 20 años la seria inestabilidad de Venezuela, lo que viven los millones de ciudadanos, la carencia de alimentos, de medicinas. ¿Qué perspectivas ofrecen al futuro del país? El colapso es absoluto, es un régimen fallido bajo cualquier criterio. Y no hay tampoco ganas de sostener un diálogo, por lo menos 4 años de intento para promover un entendimiento nacional. En todas las oportunidades el régimen de Maduro demostró que explorar buenas intenciones es nada más para perpetuarse en el poder. Cualquier iniciativa de diálogo, cualquier intento, tentativa, aun aquellas que son patrocinadas por algunos miembros de este Consejo, será evidentemente frustrado. Señor presidente, seguimos con gran preocupación los recientes acontecimientos. Ayer todos constatamos chocados esas tanquetas que se dirigían contra manifestantes civiles, una muestra evidente, brutal y desproporcionada del uso de la fuerza. Pero no podemos sinceramente afirmar que ese grado de violencia nos causa sorpresa, porque la degradación moral del régimen de Maduro ya no nos sorprende. Aquí hacemos un llamado a la Guardia Nacional para que se contenga y para que respeten la Constitución misma de Venezuela, para que contengan a los paramilitares que eufemísticamente son llamados colectivos por el régimen. Brasil se asoció ayer a la declaración del Grupo de Lima que fue emitida en la fecha de ayer y reiteramos nuestro apoyo al proceso constitucional y popular sobre el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó. Creemos en la transición democrática, pacífica, en la expectativa de que todas las fuerzas políticas venezolanas, incluyendo la Fuerza Armada Nacional Venezolana, habrán de acatar el llamado del presidente constitucional Juan Guaidó y que no sirvan como instrumento de opresión del pueblo. En este momento, la Embajada de Brasil en Caracas se prepara para recibir oficiales militares que pidieron asilo en Brasil. Sus identidades evidentemente habrán de ser protegidas y resguardadas para preservar la integridad física de los solicitantes y sus familiares. Brasil reitera en conclusión en esta sesión su compromiso de continuar apoyando al pueblo venezolano en su legítima aspiración de volver a vivir en libertad y democracia. Y esperamos la posibilidad de hablar sobre la crisis en Venezuela en todos sus aspectos durante nuestra próxima Asamblea General que habrá de celebrarse en Medellín. Muchas gracias. Gracias. Embajadora de Canadá tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Canadá condena los ataques violentos del régimen ilegítimo de Maduro sobre los protestantes legítimos. Una respuesta internacional firme es lo que se requiere para que el régimen sea responsable y rinda cuentas de sus acciones. Canadá reconoce la autoridad de Juan Guaidó como presidente interino basado en su condición como presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el único órgano y autoridad constitucional legítima en Venezuela y actúa dentro del marco de la Constitución de Venezuela al ejercer el poder ejecutivo. El presidente interino Guaidó habrá de tomar poder pleno al luchar con la población para restaurar la democracia. Hay mucho de por medio y los acontecimientos del día de ayer y de hoy tendrán un impacto profundo en la dirección que esta crisis habrá de tomar en el futuro. Es ahora más importante que nunca que la comunidad internacional y especialmente la OEA se mantengan unidos, apoyando al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, así como al pueblo de Venezuela, al enfrentar el mayor desafío que hemos tenido en nuestro hemisferio hoy por hoy. Este Consejo celebra el Día de la Libertad de Prensa, pero recordamos que la libertad de expresión y los derechos humanos solamente pueden ser plenamente alcanzados cuando la libertad está libre de coerción y se respeta una protesta respetuosa y pacífica. Nos asociamos con la declaración leída por Perú por parte del Grupo de Lima. Canadá se mantiene en solidaridad con el pueblo de Venezuela en su lucha pacífica por la democracia y reiteramos nuestro apoyo de la Constitución venezolana que delinea un camino claro hacia una transición pacífica a la democracia en Venezuela. Gracias. Thank you. Gracias. Estados Unidos.
Buenas tardes, señor presidente y otros. Agradecemos enormemente la actualización oportuna y tan clara del embajador Tarré por la lucha por la democracia en Venezuela. Estados Unidos rinde tributo al heroísmo del presidente Guaidó y el pueblo venezolano. El presidente Guaidó instó a manifestaciones masivas para el día de hoy con estas palabras de inspiración. El momento es ahora. Los 24 estados del país han seguido este camino. No hay marcha atrás. El futuro nos pertenece a nosotros. El pueblo, Fuerzas Armadas, unidos hasta el fin, estando juntos de la mano, erguidos, somos invencibles. Fin de cita. Estados Unidos, su posición sobre este tema es claro. Como ha señalado el presidente Trump, y cito, Estados Unidos se mantiene firme apoyando al pueblo de Venezuela y su libertad. Fin de cita. El vicepresidente Pence reconoce el valor del presidente Guaidó y el pueblo venezolano cuando dijo al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional y a todas las personas que aman la libertad en Venezuela que han salido a las calles el día de hoy, estamos con ustedes. Estados Unidos estará con ustedes hasta que se alcance la libertad y la democracia y que ambas sean restauradas. Fin de cita. El ex régimen de Maduro está desesperado y no se detendrá en nada para tratar de mantenerse en el poder, incluyendo atacar a su propia gente. Ya todos hemos visto esos videos enfermizos del régimen de Maduro que utiliza las tanquetas para poder atropellar a los manifestantes pacíficos. Ya hemos escuchado historias de protestantes que han sido heridos y aún asesinados. Estados Unidos condena estos ataques contra los manifestantes pacíficos en los términos más robustos y fuertes. Condenamos esto, instamos a todas las democracias en el mundo, los otros estados miembros de la OEA en particular, a que apoyen en esto. Instamos a que condenen la violencia y el atropello de derechos humanos en Venezuela. A pesar de su brutalidad, estos ataques no habrán de silenciar al pueblo de Venezuela. El pueblo conoce la verdad de que las políticas desastrosas del ex régimen de Maduro han convertido un país rico en un mendigo. El pueblo de Venezuela tiene una tradición orgullosa de darle la cara a los dictadores y elegir la libertad. Habrán de escribir un nuevo capítulo en esta historia orgullosa el día de hoy, dando la cara por la democracia y contra la dictadura del expresidente Maduro. Igualmente debo señalar que el pueblo de Venezuela está luchando para poder recuperar el control de su propio país, quitándoselo a Cuba y a Rusia. Sabemos que hay servicios de inteligencia y militares cubanos presentes en el país, como lo han confirmado muchos informes de gran credibilidad. Es sabido tanto dentro como fuera de Venezuela que estos funcionarios y oficiales de inteligencia están muy atrincherados en el Estado venezolano, dan protección física y otro apoyo directamente a Maduro y a su círculo interno. Nos unimos al llamado del presidente Guaidó a los militares venezolanos a que muestren su apoyo por la democracia, por la soberanía de Venezuela y por los derechos del pueblo venezolano. Igualmente recalcamos que Estados Unidos habrá de hacer que Maduro y todas sus personas sean responsables y den la cara por la seguridad del presidente Guaidó, su familia, todos los miembros de la Asamblea Nacional y sus familias, los manifestantes pacíficos y el pueblo venezolano. Lo hacemos a él responsable. Señor presidente y colegas, la OEA existe para defender y apoyar la democracia y los derechos humanos en las Américas. Hoy en día mostramos que la OEA de manera eficaz defiende y apoya a nuestros propios valores centrales. Instamos a todos los Estados miembros de la OEA a que se unan a Estados Unidos y apoyen al presidente Guaidó y apoyen a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y el derecho a manifestarse de manera pacífica y apoyar al pueblo venezolano. Gracias. Thank you. The ambassador from Paraguay is recognized. Gracias, señor presidente. Ante los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela, el gobierno de la República del Paraguay celebra la liberación del líder Leopoldo López, ordenada por el legítimo presidente encargado de dicho país, señor Juan Guaidó. Felicitamos a los militares leales a la Constitución venezolana por el coraje y la determinación demostrada. Hoy, 1 de mayo, se festeja el Día Mundial del Trabajador. Hoy en Venezuela, el pueblo salió nuevamente a las calles para reclamar la salida del régimen. El pueblo trabaja hoy para reclamar la salida de un gobierno que no trabajó ni trabaja para el bienestar de su pueblo. Por el contrario, solo trabajó y trabaja
para utilizar el poder en beneficio de sus intereses personales. Después de los hechos de ayer está comprobado que el régimen no cuenta con el total apoyo de las Fuerzas Armadas. Siempre hemos sostenido que la solución de los problemas de Venezuela están en manos de los venezolanos. En ese sentido, hoy como nunca, alentamos al pueblo de Venezuela a impulsar todas las acciones pacíficas que están a su alcance para restaurar su democracia. Condenamos al mismo tiempo toda violencia ejercida por colectivos armados y exhortamos a restablecer un ambiente libre de represión, opresión y agresión. Hoy como nunca apoyamos al pueblo de Venezuela en su legítimo derecho a manifestarse en las calles y exigir la salida de Maduro. Como mujer y como madre, estoy segura de que no solo la familia de Vladimir Padrino López habrá solicitado a un miembro del régimen terminar con la usurpación. De seguro habrán muchos más. Porque es insostenible en cualquier sociedad la convivencia en un país donde impera la desigualdad al acceso a los alimentos y medicamentos. Un país donde ese acceso está reservado a una élite con poder político y económico, a un país incapaz de satisfacer las necesidades de su población. Necesidad reconocida por el propio Maduro al finalmente aceptar el ingreso de ayuda humanitaria. Desde la OEA resulta urgente comprometernos a respaldar y colaborar con todos los actores democráticos de este hermano país para que su ciudadanía recupere sus garantías fundamentales y el Estado de Derecho. Más que nunca hoy debemos estar al lado del pueblo de Venezuela para emprender su normalización institucional y reconstrucción económica y social, para lo cual el primer paso necesario consiste en el cese inmediato de la usurpación de Nicolás Maduro. Por su parte, toda la comunidad internacional requiere con atención la evolución de lo que está sucediendo y ofrecer todo el apoyo político y diplomático a las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano que sueña con volver a vivir en libertad. Por todo ello, respaldamos el proceso liderado por el presidente Guaidó, que bajo ningún sentido puede calificarse como un golpe de Estado. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. The ambassador from Chile is recognized. Gracias, señor presidente. En el día de ayer, nuevamente hemos sido testigos de cómo el régimen usurpador de Nicolás Maduro insiste en aferrarse al poder, utilizando la represión y la vulneración de los derechos fundamentales como una brutal forma de aplacar los esfuerzos de su pueblo por recuperar la democracia. Este proceso, iniciado el pasado 23 de enero y protagonizado por la ciudadanía venezolana, al que se han unido integrantes de las Fuerzas Armadas que reconocen al presidente encargado Juan Guaidó como legítima autoridad constitucional y al que algunos erróneamente han denominado como tentativa de golpe de Estado, no es más que el genuino intento de una ciudadanía desesperada por restaurar la democracia y restablecer el Estado de Derecho. Por definición, señor presidente, una dictadura no puede ser objeto de un golpe de Estado. En consecuencia, señor presidente, lo que ha ocurrido ayer ha sido una expresión del derecho del pueblo a recuperar la posibilidad de elegir a sus gobernantes de manera libre, transparente, participativa y democrática. Las Fuerzas Armadas deben su lealtad al mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la nación, lo que es incompatible con el plan sistemático de violación a los derechos humanos diseñado por la dictadura de Maduro. Reiteramos entonces nuestro pleno respaldo al valiente pueblo venezolano y a quienes han decidido ponerse de su lado en cumplimiento del mandato constitucional para, bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó, luchar día a día por materializar el anhelo de vivir en paz y libertad.
Como ha señalado el Grupo de Lima, instamos a seguir con atención la evolución de los acontecimientos y apoyar política y diplomáticamente las legítimas aspiraciones del pueblo de Venezuela, libre de la opresión del régimen dictatorial que hoy día padece. Chile, señor presidente, está plenamente convencido de que la democracia pronto será recuperada. Sin embargo, los esfuerzos de los demócratas venezolanos deben ser respaldados día a día por la comunidad internacional. Chile no cejará en esa tarea. Esperamos que esta organización, cuyos principios fundamentales son la defensa de la democracia y los derechos humanos, también sabrán cumplir con su deber. Muchas gracias, señor presidente. The ambassador from Colombia is recognized. Señor presidente, lo ocurrido ayer en la hermana República de Venezuela no fue un golpe de Estado, es un nuevo avance, otro capítulo de la transición que le permitirá a este país poner fin a la tiranía y recuperar la democracia. Ayer, en una acción valiente y pacífica, el presidente Guaidó, cumpliendo su función constitucional de comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas, renovó el llamado a los militares para que manifiesten su lealtad a las legítimas autoridades y se pongan al servicio de toda la patria, no al de una persona. Ayer fue el día en que los soldados y policías empezaron a coincidir en la necesidad de nunca más servir como instrumentos de un régimen ilegítimo. Ayer se confirmó que terminarán la opresión al pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos. Lo que está sucediendo es un proceso constitucional y por ello, desde todos los rincones del planeta, reiteramos el llamado a sus fuerzas militares. Retomen el camino, únanse al clamor de su pueblo y pongan fin a la usurpación. Quienes están aferrados a la dictadura, a la corrupción y a la violación de los derechos fundamentales de los venezolanos tendrán que partir. La reconstrucción en Venezuela será la verdadera batalla y la institucionalidad en cabeza de la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó cuentan con el respaldo pleno e irrestricto de la comunidad internacional. Nadie debe lealtad a los tiranos. El futuro está en manos del pueblo, de sus Fuerzas Armadas y del gobierno legítimo. El mundo está con ustedes y en contra de todo aquel que pretenda atacarlos en busca de aplazar la caída del dictador. Muchas gracias. Thank you. The ambassador from Ecuador is recognized. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la presentación efectuada por el señor representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la OEA, embajador Gustavo Tarré, sobre los acontecimientos recientes en su país que muestran y confirman el inexorable avance del movimiento libertario del pueblo venezolano hacia la restauración de la democracia en su país. El presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, siguió con preocupación los hechos registrados ayer en Venezuela, reiteró el pleno respaldo al presidente Juan Guaidó y formuló un llamado a evitar todo tipo de represión y violencia contra la población. El presidente Moreno destacó asimismo la urgencia de concertar una pronta transición en Venezuela que lleve a elecciones generales a la brevedad posible y a garantizar los derechos humanos de todos. Enfatizó que quienes no estén a la altura de las circunstancias serán responsables ante su pueblo y ante el derecho internacional. Por su parte, el canciller José Valencia manifestó que el gobierno del Ecuador renueva
su firme respaldo al presidente Juan Guaidó en los momentos difíciles que vive Venezuela. Auguró una salida de transición en paz y sin derramamiento de sangre y reiteró el apoyo a todo esfuerzo internacional en este sentido. Señor presidente, la OEA no puede ni debe permanecer impasible ante la conculcación del derecho de los pueblos a la democracia y ante la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, no obstante los intentos desesperados del régimen dictatorial de Maduro. Los Estados tenemos el deber de exigir el cese de la violencia en contra de la población civil en Venezuela, como lo que se vio ayer perpetrada por el régimen ilegítimo. El Ecuador continuará ofreciendo su firme apoyo al presidente encargado Juan Guaidó para la restauración democrática de Venezuela y el fin de la dictadura, en particular para que lidere el proceso que concrete la realización de nuevas elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, creíble y democrática en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales. Y, por cierto, consignamos nuestro respaldo al noble pueblo venezolano en su lucha contra la represión que condenamos y su acción pacífica reivindicatoria de la democracia y la soberanía. Muchas gracias. Thank you. The ambassador from Guatemala is recognized. Gracias, señor presidente. Guatemala reconoce la importancia y oportunidad de llevar a cabo esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, en particular por los hechos acontecidos el día de ayer en Caracas. Destacamos la trascendencia de que la reunión se realice a petición de la Misión Permanente de Venezuela, que hoy está representada por el embajador Gustavo Autarre Briceño, a quien agradecemos la presentación y reflexiones el día de hoy que no pueden postergarse sobre la situación en su país. Guatemala es consecuente con su postura de permanente apoyo al pueblo venezolano. Hemos manifestado el reconocimiento y respaldo a la Asamblea Nacional electa legítima y democráticamente y reiteramos nuestro respaldo al presidente Juan Guaidó por haber asumido formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Hoy, Guatemala también se suma a lo manifestado por el embajador del Perú para traer a este Consejo y reiterar lo manifestado por el Grupo de Lima. En ese sentido, manifiesta su preocupación por los eventos en la República Bolivariana de Venezuela e insta a la conducción de un proceso constitucional pacífico que tenga como objetivo la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con estándares internacionales necesarios para la pronta elección de las autoridades correspondientes. Guatemala expresa su respaldo al pueblo venezolano y a los esfuerzos emprendidos por el presidente encargado Juan Guaidó para lograr el retorno al orden democrático de ese país, por lo que rechaza que dicho proceso sea calificado como golpe de Estado. Ya nos hemos manifestado con anterioridad en este foro respecto a que el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó es la autoridad legítima para llevar a cabo nuevas elecciones presidenciales democráticas que deberán contar con la participación de todos los actores políticos y con las garantías necesarias de manera libre, justa, transparente y legítima, y en el más breve plazo. Reconocemos en ese proceso el compromiso y la voluntad del presidente encargado Guaidó por su apertura al diálogo, como ha señalado el embajador Tarre. Exigimos el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos e instamos a la comunidad internacional a seguir con atención la evolución de los acontecimientos y a ofrecer su apoyo político y diplomático a las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano que no deben ser reprimidas. Reiteramos que el señor Nicolás Maduro debe cesar la usurpación y advertimos su responsabilidad y la de los cuerpos armados de continuar con el uso ilegal, ilegítimo e indiscriminado de las armas para reprimir la manifestación pacífica, la transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela.
Señor presidente, en consonancia con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, reafirmamos la obligación de los gobiernos de las Américas en esta organización para promover y defender la democracia representativa. Creemos firmemente que el hemisferio americano debe apoyar la transición política y pacífica y evitar la escalada de violencia en ese hermano país. Muchas gracias. Thank you. The ambassador from Panama is recognized. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la convocatoria de esta reunión extraordinaria para considerar la situación de Venezuela. Igualmente las palabras del embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el honorable embajador Gustavo Tarré, que ilustró la sala sobre los acontecimientos del día de ayer y lo que se sucede en el día de hoy. El Gobierno de Panamá comparte su profunda preocupación ante la gravedad de la situación política, económica, social y humanitaria que ha permeado en Venezuela en los últimos años y reafirmamos nuestra posición ya expresada en el marco del Grupo de Lima, en donde respaldamos el proceso constitucional que se ha emprendido en Venezuela bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó y que tiene como objetivo definitivo el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Reiteramos también el compromiso adoptado por Panamá de continuar con el seguimiento de la situación en ese país hasta que la democracia se restablezca en Venezuela. Panamá rechaza cualquier acción, presión o coacción que amenace o lesione los derechos humanos de los venezolanos y lamentamos los actos de violencia que acontecieron el día de ayer. Ciertamente, como se ha dicho durante esta jornada, es obligado a hacer un llamado a la comunidad internacional para que se redoblen esfuerzos en el apoyo al pueblo venezolano que apunten al retorno de la estabilidad y la democracia en esa hermana república. Pero especialmente es debido un mensaje al heroico pueblo de Venezuela. El camino a la democracia no es rápido ni fácil, como bien lo saben, pero ese camino no lo recorren solos, pues lo acompañan solidariamente todos los pueblos de América y entre ellos la República de Panamá. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. The ambassador from Peru is recognized. Muchas gracias, señor presidente. El gobierno del Perú respalda plenamente al presidente Guaidó y al pueblo venezolano en su lucha por recuperar la democracia. También reitera que debe cesar la usurpación dictatorial. Los hechos sucedidos ayer en Venezuela reconfirman que la dictadura no tiene nada que ofrecer al pueblo venezolano, salvo represión y censura. En las calles reprime a la gente y corta las redes para tratar de esconder los actos que perpetra contra su población. Sus acciones demuestran lo que es el abuso de poder con el único objetivo de mantenerse en el poder, sin preocupación alguna por la seguridad y el bienestar de la población venezolana. La dictadura se sostiene solo por el empleo de las armas contra su propio pueblo. El gobierno del Perú, por eso, continuará apoyando sin vacilar los esfuerzos del pueblo venezolano para acabar con la dictadura. Esperamos verlo pronto, emprender el camino de retorno a la democracia para que pueda volver a vivir en paz y libertad sin el descalabro político, económico, social y humanitario que ha desencadenado la dictadura de Nicolás Maduro y sus cómplices. Muchas gracias. The ambassador from Costa Rica is recognized. Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica quisiera agradecer las informaciones presentadas el día de hoy por el embajador de Venezuela, el embajador Tarré. Asimismo, como integrante del Grupo de Lima, se ha sumado a la declaración leída por el embajador de Perú el día de hoy y con ella reiteramos nuestra profunda condena por el uso indiscriminado de la violencia para reprimir a la población civil venezolana. Desde ayer, el gobierno de Costa Rica ha seguido los sucesos registrados en Venezuela desde tempranas horas de la mañana. Como nación de paz y democracia desarmada, Costa Rica reitera, asimismo, el llamamiento a evitar una escalada de violencia y un derramamiento de sangre. Aboga, una vez más, por una solución política y por crear las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres, transparentes y creíbles con la participación de todos los actores. Asimismo, una vez más, expresa su respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, Costa Rica persistirá en sus esfuerzos por activar sus mayores recursos diplomáticos para buscar una salida política a la crisis en Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Thank you.
Mr. Gonzalo Conque, Chief of Staff of the Secretary General. Señor presidente, muchas gracias. En el marco de los valores y de los principios por los cuales esta organización existe y en el marco de los instrumentos interamericanos, la posición de la Secretaría General y del Secretario General Luis Almagro es clara. Las instituciones venezolanas, todas las instituciones del país, no solo las Fuerzas Armadas, deben actuar en consonancia con la Constitución de Venezuela y, por ende, apoyar el proceso de transición democrática en el país y al presidente encargado, Juan Guaidó. Hoy, presidente, de nuevo tenemos que hablar de represión y tenemos que hacer un macabro recordatorio. Con el asesinato de Samuel Méndez se eleva a 54 el número de personas fallecidas en protestas en Venezuela en lo que va de 2019. 53 de estas personas murieron por impacto de bala. Son 271 personas muertas en protestas desde que Maduro llegó al poder. Se necesitan soluciones reales, urgentes y democráticas para el pueblo venezolano, para que pueda salir de la dictadura usurpadora. El pueblo venezolano ya ha pagado un costo altísimo en vidas, en sangre, en hambre, en tortura, en migración, para intentar salir de la dictadura y recuperar la democracia. Hoy nuestra responsabilidad es la de proteger al pueblo venezolano. Pese a todos los esfuerzos de la comunidad internacional y por la mala fe del régimen, todos y cada uno de los intentos de diálogo han terminado teniendo costo para el pueblo de Venezuela, para la gente. Costo que también se ha traducido en migración, en hambre, en enfermedad, en represión, en cárcel. Todo esto por parte de un régimen usurpador cuyo modus operandi es el de avasallar y asesinar con el único ánimo de permanecer en el poder. Recordemos que son aproximadamente 4 millones de venezolanos que han salido del país. Los que permanecen están débiles por el hambre, por las enfermedades, son oprimidos, pesan sobre ellos las amenazas de cárcel, persecución. Debemos, como comunidad interamericana e internacional, protegerlos. Tenemos ese deber de proteger al pueblo de Venezuela. Presidente, hemos visto ayer, y con esto concluyo, las imágenes de la represión. Y hemos tenido que escuchar voces justificándola. Lo que vimos ayer no fue gente parada frente a una tanqueta con ánimo de ser arrollada. Lo que vimos ayer fueron tanquetas blindadas maniobrando deliberadamente para atropellar a la gente, para arrollarla con ánimo asesino. Señor presidente, para que Venezuela no se adentre definitivamente de la mano del régimen cubano y de las organizaciones criminales que le componen y le son afines, en un camino totalitario irrecuperable, es necesario seguir trabajando para recuperar la democracia, para el fin de la usurpación, para llevar adelante un gobierno de transición democrática y que se puedan celebrarse elecciones libres, justas, transparentes, evidentemente democráticas y con observación internacional. La dictadura, todos lo sabemos, no saldrá de forma voluntaria del poder, no saldrá voluntariamente. El trabajo de este Consejo Permanente, de los países que lo integran, de la OEA, de la comunidad internacional, de todos quienes creemos en el Estado de Derecho y en la promoción y la protección de los derechos humanos, es necesario para ayudar a los venezolanos a recuperar la democracia en el país. Gracias, señor presidente. Gracias. Hemos concluido el orden del día de esta sesión extraordinaria y los comentarios formulados hoy constarán en las actas de la reunión. Les agradezco a todos por su participación. Se levanta esta sesión.